Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña de esta pieza que durante el video pasado del unboxing ya les platicaba me lo había topado buscando algún reloj deportivo que me ayudara en los entrenamientos. Además de que no se fuera un costo pues pienso demasiado elevado. A quien desee ver ese video se los dejaré aquí arriba, además en la descripción. Cómo resultó y qué nos ofrece, pues vamos a verlo. El reloj de la marca Casio es el modelo digital WS1400H1BV en su variante negativo. Lo curioso de esta versión, y que me parece ya notaron incluso en la miniatura de este video, es la imagen que nos recuerda algo. Incluso ya me lo dejaron también en comentarios. Es que le han llamado, o que así lo conocen, como el Robocop, que para los más jóvenes es un personaje de finales de los 80 que está presente en películas, videojuegos y más. Díganme en comentarios qué les parece esta semejanza, observación, si les agrada ese sobrenombre. Pero bueno, mejor avancemos a conocer algunas de sus especificaciones, como un tamaño de caja, si vamos de izquierda a derecha, de los 44,5 milímetros, de arriba hacia abajo de los 47,2 milímetros, un grosor de la misma de 13,4 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de pernos o de esta correa de los 18 milímetros, un peso aproximado de los 43 gramos, este es ligero, además una resistencia al agua de los 100 metros, lo que son 10 bar, y una muy buena duración de la batería que nos lo indica aquí ya el fabricante de los 10 años. Por lo demás, como tenemos en los modelos de Casio Collection, el cristal no es mineral, sino que es acrílico, plástico, y el precio que localicé en aquella ocasión se mantiene alrededor de los $25 estadounidenses. Al observar la correa, en contraste con la caja, nos llega en color negro, pero en su manufactura se asemeja ya que está hecha completamente de resina. Esto es bastante óptimo para relojes que están destinados a actividades en exteriores, al movimiento, estar en contacto con sudor, con agua, incluso bajo los rayos del sol nos da una mayor resistencia. Vean, no es para nada delgada, pero sí se mantiene en forma ergonómica sobre la muñeca. Para eso nos da estos dos pequeños bordes, los cuales no permiten que se cierre completamente. En cuanto al diseño, va a ir muy acorde a la caja porque no tenemos partes tan redondeadas, sino más a lo cuadrangular. Los hoyuelos, donde sí tenemos varios para adaptarlo a la mayoría de medidas de muñeca. Por encima, simples adornos estéticos como son estos. En cuanto al cierre o la parte de sujetarlo es mediante hebilla, la cual también es de plástico, no es de metal. Su sujetador móvil tiene también una abertura, tanto en la parte delantera como del lado posterior. Algo a notar es que del otro lado tendremos estos pequeños bordes, los cuales son buenos porque al momento de colocarlo con el sujetador no nos va a bailar tanto. Por lo demás, casi cercano a los pernos tendremos este doblez que nos ayuda a darle una mayor flexibilidad en cuanto a un jaloneo, algún movimiento brusco, e incluso unos lo mencionan como un respirador, ya que esto no permite que esté tan pegado a la muñeca y tenga una mejor transpiración. ¿Qué nos ofrece su caja? Esta de resina en color gris, que por lo mismo nos es fácil detectar los 5 pulsadores que tendremos para la configuración, 2 del lado izquierdo, 1 del lado derecho, además de los 2 frontales, donde sí tendremos la indicación de cada una de las funciones del cronógrafo en color blanco, además de que son grabadas por debajo del plástico o la resina, que es Start Stop, además de vuelta y de reset. Los otros dos son lisos, del lado izquierdo, aquí está. Sí son generosos, fáciles de ubicar para el tacto, además del lado derecho, igual liso en color negro, los cuales no son rectos, sino que mantienen cierta inclinación para una fácil manipulación al momento de la actividad que tengamos. En cuanto a la forma y diseño, ya decíamos de forma cuadrangular, lo cual también es parte de su encanto. No es tan aerodinámica como podríamos ver en el WS1000, que también hemos presentado en este canal. Nos da las mismas funciones o propiedades, pero aquí ya en una forma un poco más cuadrangular, que para algunos podría parecer menos deportiva, pero da un efecto más resistente. En sus bordes podremos observar dos tipos de tornillos que son simplemente estéticos, no son para quitar para nada, es simplemente del mismo inyectado del plástico. Vean como que simula un botón, pero simplemente tenemos un grabado. En la parte superior dos como topes, los cuales evitan que el acrílico toque la superficie, les da un poco más de protección, porque este es plano si lo vemos de forma horizontal, en los cuales tendremos ya un entintado, una serigrafía donde nos indica la cantidad de vueltas que podremos grabar, que son hasta 60, y por debajo la función de luz. Illuminator, que es mediante un LED, una caja que está muy bien hecha. Ya saben, siempre nos fijamos que tenga buenos cortes, buena manufactura, no observamos excesos o rebabas en el plástico, está muy bien hecha.
Al darle la vuelta podremos observar la tapa, la cual sí es de acero inoxidable, sujeta por 4 tornillos que recubren nuestra maquinaria, y tenemos grabado por encima el nombre de la marca Casio, por debajo WR, la resistencia al agua, número de módulo 3511, modelo WS1400H, que es de acero inoxidable, la resistencia al agua de 10 bar, lo que son 100 metros. Bastante aceptable, se puede usar para sumergirnos, hacer buceo o natación recreativa, nada profesional. Nos va a resistir la mayoría de actividades en el agua, entonces tampoco debemos preocuparnos si en algún momento nos agarra la lluvia. Y por debajo hecho en China, además de 2 letras EA. Ahora pasamos a su carátula. Si se dan cuenta, por detrás del acrílico está en color gris, por encima tendremos esta línea en color negro para resaltar las palabras en color blanco, como es Casio. En la parte superior, en sus laterales, tendremos cada una de las funciones de los botones. Primero luz del lado derecho con este pequeño círculo que resalta en color naranja, del lado izquierdo Adjust para el ajuste y Mode en su lado izquierdo inferior. Por debajo nuevamente el símbolo que usan para la abreviatura de la resistencia al agua, y por encima tendremos ya en color naranja la resistencia al agua de 100 metros, y por debajo lo que resalta es los 10 años de batería, que es algo que no deja de resaltar Casio con respecto a sus modelos que cuentan con esta autonomía. Por la parte central ya encontraremos 2 ventanas, la superior un poco más pequeña, donde va a presentar la fecha, tanto el nombre del día, después el número del mes y número del día que nos encontramos. Por debajo claramente y un poco más grande es la hora, minutos y segundos de la hora principal. Por su lado izquierdo la pequeña P, porque podemos hacer el cambio entre 12 y 24 horas, donde me adelanto, y para poder generar el cambio de manera rápida, simplemente con el botón inferior de Start Stop lo presionamos y nos cambia de 12 a 24 y listo. Si nos centramos en su lado superior derecho, encontraremos esta pequeña ventana en color gris, donde cada uno de los testigos que tenemos por dentro se irá encendiendo aquí en color claro, dependiendo de la función que tengamos activa. Por ejemplo, la alarma, la función despertador, si tenemos ese doble beep o señal horaria de cada hora. Además, si estamos en el apartado de la memoria de vueltas al uso del cronógrafo. Ahora, como ya se dieron cuenta desde el inicio, pues estamos en la versión negativa. De aquí también hay otras versiones del reloj, las cuales van a ir apareciendo aquí. Me parece otras 3, pero esta fue la que más me llamó la atención. Me pareció directamente más elegante. Siempre busco esta opción, no sé por qué, me llaman mucho la atención las pantallas negativas. Blackout, me parece que le va muy bien a los relojes. No es tampoco imposible de ver, menos en este tipo de relojes que van hechos para el uso externo. Porque si estamos sobre luz natural se ve de forma muy clara, pero tampoco voy a negar que si estamos en un lugar de poca iluminación dentro de un cuarto, pues sí va a ser más difícil, tendremos que buscar algún reflejo para que se pueda ver, o bueno, ya para eso tenemos el uso de la luz, que vamos a ver también más adelante. A lo demás, no sé qué les parezca, ya vimos aquí el efecto que da, toda la imagen. Por eso mismo decíamos que nos recordaba esta combinación a aquel personaje que mencionábamos al principio del video. Algo que nos resta conocer de este reloj deportivo son las funciones que nos ofrece. Ya vimos la primera, pues fecha y hora en la parte inferior. Si presionamos el botón de Mode vamos a ir ingresando a cada una de ellas. Primero el cronógrafo, nos damos cuenta porque lo tenemos todo en 0, y en la parte superior el número de vueltas que podemos registrar, que igual que aquí nos indica 60. En este momento no hay ninguna registrada, por eso nos da el número completo. Aquí al presionar el botón frontal de Start Stop, muy claramente pues va a iniciar. Ahí tenemos centésimas, segundos, minutos y horas. En la parte superior tendremos el registro de cada una de las vueltas, lo cual podemos hacer mediante este botón. Lo presionamos, genera el corte en ese momento, pero de forma interna sigue el transcurso del registro de los minutos. Vean, en cualquier momento se va a reiniciar, ahí está, pero continúa el registro del tiempo. Así las veces de vueltas que sea necesario, hasta 60 que podemos registrar. Si en algún momento ya no necesitamos o tenemos que finalizar el registro del tiempo, vamos a presionar el botón izquierdo. Ahí listo, se genera ese bip y volvemos a presionar el botón derecho para enviarlo a 0. Listo. Noten que en la parte superior nos quedan el número de registros que nos quedan libres. En este caso 57, ya se ocuparon 3. Y volvemos a presionar el botón de Mode. Entraremos al registro de cada una de las vueltas, donde podemos observar los tiempos, además de la fecha. Aquí nos indica la fecha en la cual se registró, pues el día de hoy, martes de 28 de febrero. Tenemos un registro. Si queremos ver el tiempo, vamos a ir presionando con el botón inferior izquierdo. Ahí está. Hacemos el cambio y nos da que fue el primero de 24 segundos, 61 centésimas de segundo, y así iremos haciendo el cambio de lo que se registró hace unos segundos. Ahí está. Si tuviéramos registros de otros días, lo que tendríamos que hacer es ir cambiando con el botón superior izquierdo para ir viendo cada uno de los registros. Lo siguiente es presionar nuevamente Mode. Ingresaremos a la opción del timer, que es la cuenta regresiva. En este momento si está en 0, la iniciamos, se va a ir directamente desde 24 horas hacia atrás hasta 0 y ahí se detiene. También podemos hacer que si generamos el registro, la configuración con el botón superior, se puede programar desde horas o minutos, y si llegamos al botón de off y lo iniciamos, significa
que al momento de que se termina el conteo va a reiniciar. Y al final nos va a dar una alarma. Noten que en la parte superior siempre tendremos activo el horario principal. Presiono nuevamente Mode y ya ingresamos a la función de la alarma. Aquí podremos configurar hasta 3 alarmas. La primera es la única que nos permite hacer o activar la función de despertador, donde manejará la repetición durante algunos segundos cada 5 minutos. Esta se inicia o cualquiera podemos activarla mediante este botón. Ahí está, vean, se pone claro el testigo superior de ALM. Si volvemos a apretar, se activará snooze o esa función de despertador. Si lo queremos activar, lo hacemos de igual forma en cualquier momento. Ahora si queremos hacer el cambio para la siguiente o la tercera alarma, presionamos el botón frontal izquierdo, ahí está, cambiamos al 2, al 3, y lo siguiente es que vamos a ingresar a la función de señal horaria, que es ese doble beep. Si queremos que suene cada hora, pues lo vamos a volver a activar con este botón, ahí está, vean, el testigo se quita, bueno, se pone en claro, si lo volvemos a desactivar con el mismo botón. La configuración de la alarma es bastante simple, simplemente con el botón Adjust dejamos presionado y ya podemos ir cambiando en cada una de las horas, minutos y la fecha por encima. Ya sea que la quieran programar solamente por mes, también por día o de forma diaria. Cerramos en este momento y listo. Ahora nuevamente Mode y vamos a ingresar a la función de segundo uso horario, que se mantiene en la parte superior y por debajo tendremos el horario de origen, muy útil para viajeros que necesitan su segundo horario del lugar donde parten al lugar al que llegan. Esto ya también se puede programar, todo va dependiente del horario principal, significa que no podremos programar segundos, simplemente horas y minutos. Además, como ya vieron aquí, podemos activar o desactivar la función de el horario de verano. Si ya lo configuramos, cerramos con el botón Adjust y listo. Aquí tendremos el horario principal y abajo el que hayamos programado como segundo uso horario. Después de aquí, si volvemos a presionar Mode, regresaremos a la pantalla de fecha y hora. Se habrán dado cuenta también que cada vez que presiono este botón, se escucha ese beep, lo cual también se puede eliminar como simplemente el botón de Mode lo dejamos presionado algunos segundos en cualquier pantalla. Listo, se escucha un pequeño beep y aparece un pequeño testigo en la parte inferior derecha. Espero ahí se vea, ahí está. Es como una nota musical con una raya que lo está cancelando. A partir de este momento ya no se escucha ese sonido. Ya para su configuración inicial rápidamente con el botón izquierdo siempre de ajuste dejamos presionado algunos segundos. Vean, lo que empiece a parpadear son los dígitos que podremos manipular. Con este botón de Mode iremos haciendo cambio. Primero de On-Off, ya decíamos el horario de verano que se adelanta o se retrasa una hora. Aquí ya no lo hacemos, se queda así. Y iremos cambiando cada uno de los dígitos. Horas, minutos, después fecha. Nos da calendario automático, por lo cual al programarlo no tendremos que hacer en cambio... por ejemplo, el día de mañana ya se cambiaría de febrero 28 al 1 de marzo. Si es año bisiesto, pues cambiaría al 29 en adelante. Volvemos a presionar y nos genera nuevamente el cambio a la pantalla principal. Si estamos aquí y observan LT, significa el cambio de la duración de la luz, donde puede ser de 1,5 hasta 3 segundos. Si estamos aquí, presionamos este botón, el botón derecho y se hace el cambio a 3 segundos. Volvemos a presionar y listo, cambia a 1,5 o 3 segundos en cuanto a la duración de la luz. De todas formas, vendré más adelante, como es costumbre en el canal, a hacer un video centrado únicamente en la configuración y demás detalles del reloj. Por ahí tal vez algunas funciones que no haya visto en este momento, alguna secreta o algún detalle. ¿Qué pasa si quitamos la iluminación? Ya podemos visualizar esta luz ámbar mediante LED, más enfocado al lado izquierdo, incluso se observa un poco más del lado izquierdo en cuanto a horas y minutos, la fecha también, por ahí los segundos están un poco más débiles, pero incluso fuera de cámara ya se visualiza mucho mejor, entonces no hay que preocuparse. Ahora sí, colocando la muñeca, que es donde debe ir, les mencionaré que el reloj se ha comportado muy bien. Me da bastante juego para generar movimientos en las actividades que esté realizando. No lo siento incómodo tampoco en el peso, ya que decíamos es bastante ligero, de apenas 43 gramos. Por ahí siento que calza bien porque nos da bastantes hoyuelos para adaptarse a la mayoría de muñecas. La mía es de una medida de 16,5 centímetros si gustan tomarlo en cuenta. Para algunos la caja parecerá un poco más grande. Yo la siento bien, no sé ustedes qué opinan. Bueno, creo ya vimos la mayoría de información. Como conclusión me parece una excelente pieza, muy viable para personas como yo. Buscamos algo que no golpeara tanto nuestro bolsillo, pero nos diera buenas prestaciones para nuestros entrenamientos, para actividades que tengan o necesiten registro de tiempo, con fácil acceso, como los botones frontales, para su manipulación, además de que no nos golpee tanto en el bolsillo. Me parece un buen costo. No tiene para nada mal diseño, incluso ya recordábamos a qué personaje, como mencionábamos en un inicio, y respaldado por la calidad que siempre nos ofrece la marca japonesa Casio. A partir de aquí es donde espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. ¿Qué opinan del reloj? ¿Ya lo tienen? ¿Les agradan estos modelos? ¿Van por uno más en pantalla clara? ¿Pros, contras? Por lo demás, si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados rápidos gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.